Muy buenos días, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos con todos ustedes para compartir su espacio Visión Integral. La mañana de hoy nos acompaña Daniel García. Él es nuestro experto en temas internacionales. Para nosotros es un placer recibirte para que tengamos una conversación interesante, dado los últimos acontecimientos que se han suscitado en el mundo. ¿Cómo está todo, Daniel? Buenos días, amigos televidentes. Qué bueno. Mire, vamos para ganar tiempo y arrancar de una vez, porque usted tiene mucho que decir. Hablemos de la situación internacional, la tensión que vive el mundo en estos momentos. Se están viviendo días de mayor tensión para mí. Entonces, analicemos los últimos acontecimientos. Tenemos ya 1000 días de la guerra Rusia-Ucrania, que uno pensaba que no iba a durar tanto. Esa tensión que tenemos en estos momentos, después de que Estados Unidos, ya Joe Biden, le permitiera, le autorizara a Ucrania los misiles de largo alcance. Entonces eso ha generado una tensión mayor, se han recrudecido los enfrentamientos y se habla de que estamos al borde de una tercera guerra mundial. ¿Cómo te ves esa situación? Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta el factor Trump, que es muy importante no perderle la vista, porque es quien ha generado esa iniciativa de Biden a poco tiempo de él ceder el turno precisamente a Trump para ocupar la posición. Entonces, ¿qué ocurre? Que Biden, en correspondencia con sus intereses y la de las élites corporativas financieras, la industria militar y esas cosas, ha decidido, lo que ya no le correspondía de hecho, darle más facilidades a Ucrania, a la OTAN, para crear nuevas escaladas. Pero esa escalada viene como respuesta a la perspectiva que se tiene de una doble enfrentamiento de las élites corporativas, el que tienen actualmente con Rusia, con China, con los BRICS, y la otra corresponde al gobierno de Trump y a las iniciativas que este plantea. Y ellos ven a Trump realmente como un obstáculo para sus negocios, para sus intereses. Y no es extraño el hecho de que hayan intentado contra él varias veces. Precisamente por eso. Y hoy se encuentran frente a una situación muy crítica. Por ejemplo, la convergencia entre Trump y Putin para darle solución al problema ucraniano, y no solo a esa guerra, sino también al problema del Medio Oriente. Porque, como he dicho en varias ocasiones, el problema de Ucrania no es solo Ucrania, es un enfrentamiento que hay entre Rusia, los BRICS, el sur global, contra las élites corporativas financieras instaladas en Estados Unidos y en Europa. Entonces es una sola guerra, porque esa guerra también es la que libran las élites corporativas en Israel, pretendiendo acaparar los recursos naturales de la región y hacer de Israel una gran potencia en la zona que le garantiza a ellos sus intereses frente a todo el Medio Oriente. Pero esa situación es lo que realmente motiva a Biden a reaccionar de esa manera. Para poner la situación un poco más difícil y que la guerra se pudiera prolongar. Exacto. Ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento que ellos utilizaron, y por eso Rusia hoy precisamente, ante el ataque que hicieron ayer a la zona de Bryan, Rusia le devolvió con un enorme ataque, un misil de esos intercontinentales, un Rubens SS-22, qué sé yo cuánto, un misil que nunca se había utilizado así en guerra. O sea, se habían hecho pruebas cuando se construyó este misil, esa cosa, pero no se había utilizado. Es un misil que tiene 6 ojivas de uso de entrada múltiple. Es un misil
para cargar con armas nucleares. Sin embargo, los rusos, Pero no, en este caso no, lo cargaron exacto, con arma convencional para demostrarle, ¿verdad?, que ellos están dispuestos a utilizar todo el potencial. como lo han dicho los funcionarios rusos, el mismo Putin ha dejado la reserva ahí. Si sigue ocurriendo este ataque, donde ven involucrados ya a los Estados Unidos de manera directa. Exacto. Entonces, hoy la OTAN, Europa entero, están realmente eufórico no, tembloroso, Que es una extensión de... porque no se pensaba que Rusia podía lanzar a una fábrica de armas en Dnipropetrovsk instalada por la OTAN para hacer de Ucrania un país autosuficiente en un sinnúmero de recursos militares. Pues esa tenía inclusive 16 instalaciones. Y ese misil voló toda la zona. Exacto. Con ese ataque, ¿qué impactó en el terreno? En el terreno, en Ucrania. 16 locales o infraestructura, toda la base infraestructural de esa fábrica de armas, que le hicieron varias ampliaciones en estos últimos tiempos en Ucrania con la finalidad de crear municiones, cañones para tanques, una serie de recursos de esto. Pero lo importante de esto es hasta dónde Rusia le demostró que es capaz de llegar, porque no se sospechaba que Rusia podía lanzar un misil de esta naturaleza y con un poder de fuego tan devastador como el que ocurrió ahí. Pero eso es la respuesta rusa. ¿Y qué seguirá haciendo Ucrania a partir de ese ataque con ese misil que quizás no lo esperaban? Porque tiene la capacidad también de tener unos misiles que tienen 300 kilómetros de alcance. Precisamente por eso se utilizó este recurso, este poderoso recurso, para ver hasta dónde ellos pueden llegar, si van a continuar por esas vías. Y un mensaje directo a Europa, por la reunión que hicieron antier, el martes, sobre acuerdos para seguir apoyando a Ucrania, ese tipo de cosas. Entonces Rusia le está demostrando hasta dónde puede llegar. Más recursos de los Estados Unidos a Ucrania en estos momentos. Exacto. Pero esa es la situación que hay. Con Estados Unidos en particular, la situación es que las élites corporativas de la industria militar, financiera, etcétera, no quieren ceder. Y por eso hoy están al borde de enfrentar dos revoluciones. La revolución del triunfo de Rusia sobre la OTAN y la barrida que van a hacer con toda Europa mediante la derrota de la OTAN, y la revolución interna que va a producir Trump a través de sus iniciativas para eliminar, o no eliminar, pero sí para sanear las fuerzas internas que se opusieron a él. El mismo Deep State, como él le llama, drenar el pántano para sacar esas grandes, esa influencia que tienen esas grandes corporaciones en la administración pública, ceder a ese privilegio que tienen sobre el Pentágono, sobre la iniciativa de guerra, de hacer guerra a través del Congreso. O sea, el plan que se tiene realmente es una revolución interna, porque inclusive Trump, al nombrar a sus... Ahí vamos, ese gabinete que ya se... Sí, al nombrar su gabinete, a conformar, ¿no? La primera sugerencia que le hace Trump a esta gente es lealtad absoluta a él. Por eso está designando... A lealtad absoluta. De su entera confianza. Y ninguna comunicación, ni con los lobistas, ni con el Deep State. La gente del establecimiento de lo militar, de la industria militar, de lo financiero, ninguna comunicación con esa gente. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea Trump? Trump tiene como inspiración a este presidente norteamericano, Andrew Jackson, que fue presidente en el 1830,
y que fue un presidente soberanista, nacionalista, populista, que odiaba la guerra y que propugnó por un desarrollo económico para distribuirlo en bienestar a la población norteamericana. Y de ahí que Trump aprenda de él todos estos conceptos que está discutiendo para convertir a Estados Unidos en una nueva potencia económica, en un país diferente, pero es sobre la base de estos principios de las normas que estableció Andrew Jackson. Hay que tener en cuenta, señores, que Trump es antiglobalista y como es antiglobalista también es antiguerra. Y estos son los factores que van a drenar las fuentes económicas de las élites corporativas y no encontremos extraño que salgan noticias de que se está intentando dar un golpe de Estado, de que hay otro intento eso iba asesinato. al tema de, con estas medidas, con estas posiciones, con este gabinete que él empieza a anunciar, el hecho de que si puede haber algún otro atentado contra Donald Trump, Claro que sí. antes de asumir Claro que sí. el gobierno. Claro que sí. La situación se presenta en el caso de que esta revolución que pretende iniciar Trump. ¿Usted le llama revolución? Sí, porque él pretende dar un cambio general, intervenir en las infraestructuras económicas, en las normativas, que rigen el establecimiento de la administración pública. Por ejemplo, él ha dicho que todos esos funcionarios de las élites corporativas enclavados en la administración pública lo va a separar de ahí, lo va a cancelar y lo que no, lo va a trasladar a los estados internos de Estados Unidos que vayan a ejercer sus cosas por allá, pero que él va a limpiar. Y esa limpieza implica salir de los lobistas, salir de la influencia que tienen estas corporaciones. Y hay que entender que esto es un proceso de trabajo muy arduo y muy largo. Nosotros entendemos que Trump deberá consumir sus primeros 2 años en la reorganización del aparato, de este nuevo aparato productivo, de esta nueva instancia administrativa, y para que comiencen a verse los frutos en los siguientes 2 años. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos hoy está en una situación muy vulnerable, sumamente vulnerable en lo interno y lo externo, porque lo que Trump plantea es modificar totalmente el esquema de la política internacional norteamericana y en lo interno, pues crear toda la base para el desarrollo autóctono de un sinnúmero de artículos, de mercancías. Hay que darse cuenta, señor, que Estados Unidos es un país tan vulnerable, tan débil, a pesar de su poderío económico. De su poderío económico y militar, que el ejército norteamericano, señores, tiene como base para suplirse de un sinnúmero de recursos militares a India y a China, que si China decide sancionar a Estados Unidos al ejército, la industria armamentista quiere entonces tiene que ceder porque no tendría con qué competir. Lo mismo ocurre con la India. Hay que ver el impacto que pueda tener en términos económicos de esas medidas que él está anunciando dentro de los Estados Unidos. Porque exactamente. A veces son medidas muy drásticas y hay que ver. Pero mire, me gustaría que viéramos la situación de Medio Oriente. Claro, con la situación de Rusia-Ucrania, esa escalada última y el uso de esos misiles ha hecho como que nos olvidemos un poco de lo que sigue ocurriendo en Medio Oriente, y ahí entonces la situación sigue porque es como tierra arrasada lo que Benjamín Netanyahu está tratando de hacer tanto con Hamas, la situación del Medio Oriente, como le decía en párrafo anterior, es hermana
es la misma situación de Ucrania. Lo que pasa es que Benjamín Netanyahu se siente fracasado, se siente en una condición limitada, que no tiene alternativa. Ha logrado parte de sus propósitos. Que no tiene alternativa. Anda ahora mismo con Trump haciendo muchísima fantochería, como le dicen los asesores de Trump. Fantochería. La primera es anunciando que ha tenido como 5 conversaciones con Trump sobre el problema del Medio Oriente, lo cual no es cierto, porque ellos lo desmienten. Que Benjamín Netanyahu se encuentra acorralado. Y hay una orden. Bueno, son 16 causas judiciales penales. La Corte Penal Internacional. 16. El mismo Trump se pronunció con respecto a esto de Benjamín Netanyahu, diciendo que a Benjamín Netanyahu hay que apartarlo del poder y que vaya a hacerse un civil y por tanto a responder con las demandas judiciales. El mismo Trump lo ha dicho. Y ha dicho también que la guerra del Medio Oriente tiene que parar, y que ese genocidio, él habló de genocidio, que ha ocurrido con el pueblo palestino, hay que subsanarlo. Eso lo ha planteado Trump. Ahora bien, la franja de Gaza ya ahora bien, Benjamín Netanyahu tiene la pretensión de conquistar a Trump para irse a la guerra contra Irán. Sin embargo, Benjamín Netanyahu anda como en las nubes, porque hay que tener en cuenta, señores, que Irán no es una papita. Irán tiene un poder de fuego 5 veces más grande que el que tiene el ejército israelí. 5 veces más grande. Y se lo demostró con la carga misilística que le lanzaron los otros días. Se lo demostró. Sería otra dimensión de la guerra. Sí, hay una confrontación. Pero ¿qué ocurre? Que ese es el sueño de Benjamín Netanyahu. Pero ¿cuál es la intención de Trump? Pero vamos ahora, ¿cuál es la intención de Trump? Parar toda la guerra en el mundo. ¿Por qué? Porque la situación interna que va a enfrentar Trump es tan fuerte, es tan demandante, que Trump necesita concentrarse en los problemas internos de Estados Unidos y olvidarse de la guerra. Por eso él lucha, o va a luchar, enfáticamente para eliminar la guerra. Y no es verdad que Trump se va a dejar persuadir de Netanyahu para para llegar a Irán. Mire, finalmente el G20 recientemente se reunió, son la economía de mayor desarrollo del mundo, ese foro internacional que se celebra gobernantes y presidentes de bancos centrales. ¿Qué le pareció esa Mira, el G20? Brevísimo. El G7, el G20, la AFP, todo eso es un nombre nada más. Eso es un nombre. Pero ahí estaba la economía más desarrollada, incluyendo China. El problema ahí es que hay que saber ver, hay que saber leer. China tenía que estar ahí porque se inauguró el puerto de Charca, un puerto enorme que hizo China, ahí en el Perú. Ahí fue la de la AFP, la reunión de la AFP, donde China pretende utilizar ese puerto como un puerto modal para la transferencia de mercancía entre América Latina y China. Y ese puerto va acompañado por un ferrocarril que va a atravesar el continente América del Sur entero, hasta la costa atlántica. Ferrocarril y vial y carretera de asfalto. 2 carriles para allá, 2 carriles para acá. Es un proyecto de 46.000 millones de dólares. El puerto es la primera parte. Entonces, por eso es necesario convocar a América Latina a ese sitio para que vayan a ver y vayan a opinar y a darse cuenta de la trascendencia que tiene ese proyecto. Pero ahora esa reunión no tiene nada de trascendente para finalizar. Eso nada más. Ahora, el G20 fue totalmente absorbido por los BRICS. Hay que darse cuenta que el frente, parte de los BRICS. Exacto. La mayoría de la gente que estaba en el frente de la foto esta de presentación son los BRICS. Ahora bien, hay una cuestión a destacar. Amén.
Brasil tiene una dependencia económica muy fuerte de China, muy fuerte. De ahí las declaraciones que lanzó Lula Ya. en el G20 de que las relaciones entre China y Brasil son más que estratégicas. Utilizó un término ahí que da a entender que son de mutua dependencia y que Brasil va a profundizar aún más esa situación. Con lo cual, da a entender que Trump la tendrá difícil con América Latina. Bueno, mire, hemos llegado al final de esta entrevista con usted o de esta conversación con usted. Así que le damos las gracias por compartir este espacio. Muchas gracias.